Pasos para no quedarse sin pasto, en su hato ganadero. En este video te hablaremos de los pastos, para no quedarte sin pasto en tu finca. El principal problema del sobrepastoreo es que impide que en el suelo se desarrollen las plantas de forma oportuna, y por ende el desgaste innecesario de los suelos, lo que desencadena que el productor ganadero no cuente con pasto para sus bovinos. El sobrepastoreo se da cuando una planta es repastoreada antes de que ésta se haya recuperado al 100% del pastoreo anterior. De ninguna forma tiene que ver lo severo que haya sido el pastoreo anterior, es más bien que tiene que ver con el tiempo que se tardan en regresar los bovinos al área que ya fue pastoreada. A continuación, te mencionamos algunos pasos para que el productor ganadero no se quede sin pasto en sus predios. No sobrepastoree, deje de sobrepastorear, ya que bajo el pastoreo rotacional selectivo, los vacunos regresan muy rápido al primer campo, ocasionando que el desarrollo de ese pasto sea más lento en las diferentes estaciones y temporadas del año. En otras palabras, quiere decir que las plantas no se han recuperado al 100%, siendo la principal razón que hasta en las mejores especies vegetales, las raíces llegan a debilitarse en condiciones extremas, y peor aún si la zona es demasiado seca, lo que llegará a ocasionar la desertificación de la zona. El pastoreo total permite una mayor eficiencia de cosecha, ya que se obtienen más vacas día por cada hectárea. En el pastoreo total las vacas avanzan de forma más lenta, lo que permite mayor tiempo de reposición o descanso al primer lote que fue pastoreado, con lo cual se evita el sobrepastoreo y las consecuencias de este. Difiera campos o puteros. Con el fin de lograr una buena reserva de heno de buena calidad, es vital diferir de potreros o campos, ya que es muy sabido que no existe peor forraje para el ganado vacuno que el que estos han rechazado anteriormente. El ganado vacuno es muy selectivo en su alimentación y consume las mejores partes, y dejan lo que no le sirve o es funcional. Cuando el productor ganadero obliga a los vacunos a consumir la materia que él sabe que han rechazado con anterioridad, la consecuencia es que el productor ganadero observará cómo sus vacunos se adelgazan y en consecuencia tendrá que invertir más en suplementos reduciendo las ganancias de la actividad. Cuando los campos diferidos se dejan sin pastoreo, la calidad será mayor ya que no le fueron retiradas las hojas en el pastoreo anterior, lo que les permite a las plantas de estos campos diferidos profundizar sus raíces lográndose estas fuertes y gordas, lo que se traduce en mayor fertilidad de los suelos y mayor vigor en el siguiente rebrote a obtener. Otra estrategia que debe implementar el productor ganadero es planificar la temporada de partos en su hato, con el fin que estos se presenten cuando los pastos estén verdes y en abundancia. Esto es fácil de entender, pero muy pocos productores ganaderos lo implementan. Es muy sabido que la vaca que está recién parida demanda el doble de nutrientes que una vaca que está en etapa seca, razón por la cual, si las vacas paren en tiempos difíciles, no se podrá cubrir esa demanda de nutrientes, y como es muy sabido que la productividad de la actividad ganadera está definida por la cantidad de vacunos productivos, que se pueden mantener por año a bajo costo, y con esta planificación de partos, se puede aumentar la carga vacuna hasta en un 40%. Para finalizar, podemos decir que los efectos tanto positivos como negativos de una decisión afectarán varios años. La vaca que pare en la temporada difícil, en tema de pasto se adelgazará y la grasa en el cuerpo de las vacas es vital para formar estrógeno que tiene la función que esta cicle y pueda quedar nuevamente preñada y reducir los días abiertos. Por lo tal, diferir los potreros es una de las mejores estrategias para no quedarse sin pasto y que estos descansen bien y no desgasten.